¿Sabías que Gálatas 5:16 tiene la clave perfecta que muchos cristianos necesitan para vivir en el Espíritu y ser libres de tentaciones? No es una clave complicada. No es un secreto guardado en algún seminario teológico. Es una verdad que lleva siglos escrita en la Biblia, disponible para cualquiera que la lea. Y sin embargo, el 99% de los creyentes la conoce de memoria, pero no sabe cómo vivirla. La repiten en la iglesia, la subrayan en su Biblia, la escuchan en los sermones. Pero cuando llega la tentación, cuando el momento de presión los encuentra solos, vuelven a caer en lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque conocer un versículo no es lo mismo que entender lo que ese versículo realmente está diciendo. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces has prometido que esta sería la última vez? ¿Cuántas veces te has levantado con determinación diciendo que hoy sería diferente, solo para terminar el día sintiéndote derrotado otra vez? No es falta de fe, no es que Dios te haya abandonado. Es que nadie te explicó lo que Pablo realmente quiso decir cuando escribió esas palabras. Porque Gálatas 5:16 no es solo un mandato moral, es una promesa con instrucciones, es un mapa de batalla. Y cuando lo entiendes de verdad, tu vida cristiana deja de ser una lucha agotadora de fuerza de voluntad y se convierte en una victoria sostenida por el poder de Dios. En este video vamos a estudiar Gálatas 5:16 palabra por palabra, capa por capa, hasta que entiendas no solo lo que dice, sino lo que hace cuando lo vives. Vas a descubrir por qué tantos creyentes sinceros siguen cayendo en los mismos patrones, qué significa realmente andar en el Espíritu en tu rutina diaria y cómo una sola verdad de 13 palabras puede transformar para siempre la manera en que enfrentas la tentación. Antes de comenzar, si estás llegando hasta aquí, es porque Dios tiene algo específico para ti en este mensaje. Te invito a suscribirte a nuestro canal y escribir en los comentarios la frase «Elijo caminar en el Espíritu». Es tu declaración de que a partir de hoy vas a vivir este versículo, no solo conocerlo. Y quédate hasta el final, porque lo que viene no es solo enseñanza bíblica. Es la diferencia entre una fe que se agota y una fe que te sostiene cuando más la necesitas. Y mabe ¿por qué este mensaje es tan urgente? Porque vivimos en una época donde la tentación nunca ha sido tan accesible, tan constante, tan normalizada. Nunca antes en la historia, un creyente tuvo que enfrentar lo que tú enfrentas cada día. Tu teléfono es una puerta abierta a todo lo que la carne desea. Las redes sociales alimentan la envidia, el orgullo, la comparación, sin que te des cuenta de cuántas horas se fueron. El entretenimiento glorifica lo que Dios llama pecado y lo presenta como libertad, como expresión auténtica de quién eres, como algo que mereces disfrutar sin culpa. Y todo eso no está a kilómetros de distancia, está en tu bolsillo, disponible las 24 horas, esperándote cuando te despiertas a las 3 de la mañana y no puedes dormir, esperándote cuando estás solo y te sientes vacío, esperándote cuando el día estuvo difícil y solo quieres apagar el cerebro. Y aquí está lo que nadie te dice abiertamente. El creyente promedio de hoy enfrenta más estímulos carnales en un solo día que un creyente del siglo I enfrentaba en un mes entero. No porque seas más débil, sino porque el mundo que te rodea fue diseñado con algoritmos y psicología del comportamiento para encontrar exactamente tu punto de quiebre y presionarlo. Las plataformas digitales no son neutrales. Están construidas para mantenerte enganchado, para despertar tus deseos, para hacerte consumir más. Y en ese ambiente, intentar vencer la tentación con fuerza de voluntad es como intentar nadar contra una corriente que se renueva cada vez que la vences. Por eso tantos creyentes genuinos, personas que aman a Dios, que oran, que van a la iglesia, que leen la Biblia, siguen cayendo, no por hipocresía, no por falta de deseo de cambiar, sino porque están usando el método equivocado para una batalla que no se gana con métodos humanos. Y eso es exactamente lo que Gálatas 5:16 vino a resolver. No como teoría, como arma, como mapa, como la respuesta precisa que Pablo escribió para personas que vivían en un mundo igual de complicado, igual de tentador, igual de hostil a la fe. Porque Pablo no escribió esta carta desde la comodidad.
La escribió desde la urgencia, desde el fuego, de ver a creyentes que habían experimentado la libertad del Evangelio, corriendo de regreso hacia la esclavitud. Y para entender por qué este versículo es tan poderoso, necesitas entender el mundo donde nació. La región de Galacia estaba ubicada en lo que hoy conocemos como el centro de Turquía. Era una zona estratégica dentro del Imperio Romano, cruzada por rutas comerciales importantes, habitada por una mezcla fascinante de culturas. Había judíos con sus sinagogas, griegos con su filosofía, romanos con su poder político y religiones paganas compitiendo por la lealtad de la gente. Era un mundo complejo, ruidoso, lleno de voces que prometían verdad y vida. No tan diferente al mundo de las redes sociales que navegas hoy. Pablo había llegado a esa región durante su primer viaje misionero y había predicado el Evangelio con una claridad que transformó vidas. En Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, en Derbe, personas que nunca habían escuchado el nombre de Jesús creyeron y fueron radicalmente transformadas. Dejaron los ídolos, dejaron el pecado, empezaron una vida completamente nueva. El mensaje que Pablo les predicó fue simple y devastadoramente poderoso. Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día, y si crees en Él, eres salvo por gracia. No por tus obras, no por tu esfuerzo, no por tu historial religioso, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y esas iglesias nacieron llenas de vida, llenas del Espíritu, llenas de un gozo que ninguna religión humana puede fabricar, pero Pablo tuvo que seguir su camino. Y cuando se fue, llegaron otros maestros. Los llamamos judaizantes. Eran personas que usaban el lenguaje del Evangelio, que conocían las Escrituras, que parecían espirituales y comprometidos. Pero su mensaje tenía un veneno sutil, mezclado con la verdad. Enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente, que para ser verdaderamente salvo también había que circuncidarse, guardar la ley de Moisés, seguir los rituales judíos, cumplir con ciertos requerimientos religiosos. Cristo más algo, gracia más esfuerzo, fe más obras. ¿Te suena familiar? Porque ese mismo veneno sigue circulando hoy con diferentes etiquetas. Hoy no te dicen que necesitas circuncidarte. Te dicen que necesitas orar cierta cantidad de horas para merecer la bendición. Te dicen que si aún tienes problemas es porque no has ayunado suficiente. Te dicen que Dios te está castigando por algo que hiciste. Te dicen que tu fe no es real si no puedes demostrarla con ciertos resultados visibles. Diferente vocabulario. El mismo veneno. Cristo más tu desempeño. Gracia más tu esfuerzo. Fe más tu récord personal. Y para los Gálatas, que venían del paganismo y que apenas estaban aprendiendo las Escrituras, esos argumentos sonaban lógicos. Pensaban, si el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, ¿por qué no deberíamos seguir sus leyes? Los judaizantes, además, cuestionaban directamente la autoridad de Pablo. Le decían a los Gálatas, Pablo no es un verdadero apóstol, no caminó con Jesús, está inventando un evangelio fácil para agradarles. Y los Gálatas comenzaron a dudar, comenzaron a desviarse, comenzaron a cambiar la libertad del evangelio por la esclavitud de la religión. Cuando Pablo se enteró, no esperó. Escribió con urgencia y con fuego. Desde el primer capítulo declara, «Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». Y más adelante añade, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?». No es un maestro dando una clase académica. Es un padre espiritual que ve a sus hijos corriendo hacia un precipicio y los llama de regreso con todo lo que tiene. Entonces Pablo pasa 4 capítulos enteros defendiendo la libertad en Cristo. Usa ejemplos del Antiguo Testamento, habla de Abraham, explica el propósito de la ley, cuenta su propio testimonio. Todo para demostrar una verdad central que no puede ceder. Cristo te hizo libre. No libre para pecar, sino libre de la esclavitud de intentar ganarte la salvación con tus propios méritos. Y al llegar al capítulo 5, versículo 1, clava la bandera. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero Pablo es sabio. Sabe que alguien va a malinterpretar.
Alguien va a escuchar libertad y va a pensar licencia para hacer lo que quiera. Por eso en el versículo 13 aclara, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Libertad no significa ausencia de responsabilidad. Significa que ya no estás esclavizado a reglas externas porque ahora tienes un poder interno que te capacita para vivir de manera diferente. Y ese poder interno tiene nombre, el Espíritu Santo. Y entonces, en el versículo 16, Pablo resume todo con una claridad que corta como bisturí. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 13 palabras. Una promesa completa. Un mapa de batalla perfecto. Y la solución exacta tanto para los Gálatas del siglo I como para ti que estás viendo esto hoy, en este mundo donde la tentación te espera en cada pantalla, en cada scroll, en cada momento de soledad. Porque la carne contra el espíritu no es un problema del pasado. Es la batalla de tu vida cristiana hoy. Y Gálatas 5:16 es el arma que Dios puso en tus manos para ganarla. Ahora bien, antes de entrar a desmenuzar este versículo, palabra por palabra, necesitas entender algo que muchos creyentes nunca se detienen a considerar. ¿Qué es exactamente la carne? Porque si no entiendes lo que Pablo quiere decir con esa palabra, todo lo demás pierde claridad. Cuando Pablo habla de la carne, no está hablando de tu cuerpo físico. No está diciendo que tu cuerpo es malo o pecaminoso en sí mismo. Dios creó tu cuerpo y lo llamó bueno. Cuando Pablo habla de la carne, está hablando de tu naturaleza pecaminosa. Esa parte de ti que quedó corrompida por la caída de Adán. Esa inclinación interna hacia el egoísmo, la rebelión, la independencia de Dios. Es esa voz dentro de ti que dice, yo sé más, yo puedo manejarlo, yo no necesito rendirle cuentas a nadie, yo merezco esto, yo tengo derecho a sentirme así. La carne es el yo inflado, el ego que quiere ser su propio Dios. El centro gravitacional de tu vida antes de Cristo, que después de la salvación no desaparece, sino que entra en guerra con el espíritu que ahora vive en ti. Y aquí está algo que necesitas escuchar con atención porque cambia completamente la manera en que te ves a ti mismo cuando fallas. Cuando aceptaste a Cristo, tu espíritu fue regenerado, naciste de nuevo, recibiste una nueva naturaleza. Pero tu carne, tu vieja naturaleza, no fue eliminada instantáneamente, todavía está ahí, y por eso Pablo dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Ves lo que eso significa para ti? Significa que ese conflicto interno que sientes, esa tensión entre lo que quieres hacer y lo que terminas haciendo, no es evidencia de que eres un mal cristiano. Es evidencia de que eres un cristiano real, porque el que no tiene el espíritu no siente conflicto. El que vive dominado por la carne sin el espíritu dentro de él no tiene esa guerra interna. Va en una sola dirección y no le molesta. Pero tú sientes el conflicto porque hay dos naturalezas dentro de ti tirando en direcciones opuestas. Y eso es exactamente lo que Pablo describe. No como un fracaso tuyo, como la realidad de la vida cristiana en este cuerpo mortal. El problema no es que tengas carne. El problema es el método que usas para enfrentarla. Y aquí está la raíz de por qué tantos creyentes viven derrotados. Intentan vencer la carne usando la carne. Intentan ser santos por su propia determinación. Se prometen a sí mismos que esta vez sí lo van a lograr. Se llenan de disciplina, de reglas personales, de sistemas de control, y funcionan por un tiempo, hasta que llega el momento de mayor presión, el momento de mayor vulnerabilidad, el momento en que el cansancio baja la guardia, y entonces todo colapsa. Y después viene la culpa. Y la culpa genera más presión. Y más presión genera más vulnerabilidad. Y más vulnerabilidad genera más caídas. Es un ciclo que no termina, porque está alimentado por la misma fuente que genera el problema, la confianza en las fuerzas propias. Pero Pablo
no te está llamando a esforzarte más. Te está llamando a algo radicalmente diferente. Te está llamando a caminar en el Espíritu. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Entonces, lleguemos al corazón de este versículo. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada palabra importa. Cada palabra tiene peso. Cada palabra lleva una revelación que la mayoría pasa por alto porque lee demasiado rápido. Comencemos con la primera palabra. Andad. En el griego original, la palabra usada es peripateo, que literalmente significa caminar, moverse, desplazarse. Pero no es una caminata ocasional. No es un paseo cuando te apetece. La forma verbal que Pablo usa aquí indica acción continua, habitual, como estilo de vida. No dice, de vez en cuando te acuerdes, trata de seguir al Espíritu. Dice, haz del Espíritu tu manera de vivir. Que cada paso que das, cada decisión que tomas, cada pensamiento que procesas, todo esté orientado por su guía. Esto es crucial porque muchos creyentes tienen una vida espiritual de episodios. Se conectan con Dios el domingo en la iglesia. Tienen un momento devocional por la mañana. Oran cuando hay una crisis, pero entre esos momentos viven como si el Espíritu estuviera de vacaciones. Toman decisiones sin consultarlo. Reaccionan a las situaciones desde sus emociones, sin filtrarlas por su guía. Se relacionan con otros desde sus preferencias y su orgullo sin cederle el control a él. Y eso no es andar en el Espíritu. Eso es visitar al Espíritu de vez en cuando. Andar en el Espíritu es una realidad de 24 horas. Es despertar consciente de su presencia. Es trabajar bajo su guía. Es relacionarte con otros en su poder. Es tomar decisiones consultándolo antes de actuar. Es vivir cada momento del día en dependencia activa de Él. ¿Ves la diferencia? No son momentos espirituales aislados dentro de una vida carnal. Es una vida entera, orientada hacia el Espíritu, donde los momentos de oración formal son solo la expresión más visible de una comunión que nunca se interrumpe. Ahora la siguiente frase. En el Espíritu. Pablo no dice según tus emociones, no dice según tu entendimiento, no dice según las reglas religiosas, dice en el Espíritu, en Él, dentro de su influencia, bajo su dirección, en dependencia de su poder. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una energía mística, es una persona, es Dios mismo habitando dentro de ti. Y andar en el Espíritu significa vivir en dependencia constante de esa persona, en comunión activa con Él, en obediencia inmediata a sus impulsos. No es que tú hagas un esfuerzo sobrehumano para ser bueno y luego el Espíritu te ayude un poco. No funciona así. El Espíritu mismo es quien te capacita, quien te guía, quien te transforma. Tu parte es rendirte, ceder el control, obedecer sus impulsos. Confiar en su poder cuando el tuyo se agota, que es siempre. Piensa en esto. Si intentas conducir un auto desde el asiento trasero mientras alguien más está en el volante, va a ser un desastre. Andar en la carne es exactamente eso. Tú queriendo controlar desde el asiento trasero, gritando instrucciones, agarrando el volante cada vez que puedes, convencido de que sabes mejor que el conductor dónde ir. Andar en el Espíritu es sentarte en el asiento del copiloto, soltar el volante y decir, Señor, tú conduces, yo te sigo, yo obedezco, yo confío. Y ahora llegamos a la parte del versículo que más gente pasa por alto, la parte que lo cambia absolutamente todo. Pablo no dice, andad en el Espíritu para que puedan intentar no satisfacer los deseos de la carne. No dice, andad en el Espíritu y esfuércense también por no ceder a la carne. Dice algo estructuralmente diferente y mucho más poderoso. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La segunda parte no es una orden adicional, es una consecuencia automática, es una promesa. La estructura del versículo en el griego original es, haz esto, y como resultado aquello no sucederá. No es, haz A y también haz B. Es, haz A y B dejará de ser un problema.
¿Entiendes lo que eso significa para ti? Significa que no tienes que pelear directamente contra la tentación con tus fuerzas. Significa que no tienes que gritar más fuerte en tu interior. No lo haré, no lo haré, no lo haré. Significa que el camino a la victoria no pasa por atacar frontalmente la carne, sino por cultivar tan profundamente la presencia del Espíritu que la carne pierda su grip sobre tu vida. Cuando caminas en el Espíritu, cuando vives en dependencia de Él, cuando tu vida está orientada hacia su guía, los deseos de la carne pierden su poder dominante sobre ti. No es que desaparezcan mientras vivas en este cuerpo mortal. La tentación seguirá viniendo, pero ya no te controla, ya no dicta tu conducta, ya no tiene la última palabra. Y esa es la libertad que Cristo compró para ti. No libertad para pecar, libertad del pecado. La Biblia dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es una ley espiritual, tan real como la ley de la gravedad. Cuando el Espíritu opera en ti plenamente, cuando caminas en Él, la ley del pecado y de la muerte pierde su jurisdicción sobre tu vida. No porque tú seas fuerte, sino porque hay una ley superior operando. Pero Pablo no se detiene en el versículo 16. Sigue construyendo el argumento en los versículos siguientes porque quiere que no haya confusión posible. Quiere que los Gálatas y tú hoy entiendan exactamente cómo se ve una vida dominada por la carne comparada con una vida guiada por el Espíritu. En los versículos 19 al 21 enumera lo que llama las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora quiero que notes algo que muchos creyentes pasan por alto completamente en esa lista. La mayoría, cuando lee las obras de la carne, se enfoca en los pecados más obvios y llamativos: adulterio, fornicación, borracheras, y piensa, yo no hago esas cosas, así que estoy bien. Pero mira el resto de la lista: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. ¿Ves eso? La carne no solo produce pecados sexuales y físicos, produce división, produce orgullo herido, produce chisme, produce competencia, produce esa lengua que destruye reputaciones en conversaciones privadas. Produce ese corazón que celebra secretamente cuando alguien que no te cae bien fracasa. Muchos creyentes están libres de adulterio pero llenos de envidia, libres de borracheras pero llenos de ira, libres de idolatría pero llenos de contiendas. Y todas esas también son obras de la carne. Todas revelan igualmente que no se está caminando en el Espíritu. Y luego, en los versículos 22 y 23, Pablo pinta el cuadro opuesto con una belleza que no tiene comparación. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nota algo fundamental aquí. Pablo no dice los frutos del Espíritu en plural, dice el fruto en singular. No son 9 frutos separados que tú tienes que producir uno por uno con tu esfuerzo. Es un solo fruto con 9 características, y ese fruto no lo produces tú. Lo produce el Espíritu en ti cuando caminas en él. Tu trabajo no es esforzarte por ser amoroso, paciente, manso y bondadoso. Tu trabajo es caminar en el Espíritu. Y cuando lo haces, Él automáticamente produce ese fruto en ti. ¿Ves la diferencia radical entre ese modelo y lo que la mayoría de los creyentes intenta? La mayoría está trabajando en el fruto directamente, diciéndose, tengo que ser más paciente, tengo que ser más amoroso, tengo que tener más autocontrol. Y se esfuerzan, y fallan, y se esfuerzan más, y vuelven a fallar, porque están atacando el fruto sin cuidar el árbol. El árbol es tu comunión con el Espíritu. Cuando el árbol está sano, cuando estás caminando en el Espíritu, el fruto aparece naturalmente.
no como resultado de tu esfuerzo, sino como consecuencia de tu dependencia. Y Pablo termina diciendo, contra tales cosas no hay ley, lo cual significa que cuando el Espíritu está produciendo su fruto en ti, ninguna ley te puede condenar, porque estás cumpliendo el propósito de la ley naturalmente, no por obligación externa, sino por transformación interna. Eso era exactamente lo que los judaizantes no entendían. Querían imponer la ley desde afuera para cambiar a las personas. Pero la ley solo señala el pecado, no lo cura. Solo el Espíritu transforma desde adentro hacia afuera. Y esa transformación de adentro hacia afuera es exactamente lo que tú necesitas hoy. Ahora conectemos todo esto con tu vida concreta, porque la verdad más profunda del mundo no sirve de nada si no aterrizamos exactamente cómo se vive en tu rutina diaria, en tus batallas específicas, en los momentos reales donde la carne y el espíritu se enfrentan. Piensa en el área de la pureza. Esta es probablemente la batalla más común y más silenciosa que enfrentan los creyentes hoy. No porque esta generación sea más débil que las anteriores, sino porque el acceso a contenido que alimenta los deseos carnales nunca había sido tan inmediato, tan privado, tan constante. En segundos, desde tu teléfono, puedes acceder a todo lo que la carne desea, sin que nadie lo sepa, sin que nadie te vea. Y esa privacidad es exactamente la trampa. Muchos creyentes han intentado vencer esta batalla con estrategias carnales, filtros de Internet, rendición de cuentas con otra persona, promesas renovadas cada domingo, versículos pegados en el espejo del baño. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, pueden ser útiles, pero si son tu única estrategia, sigues atacando el síntoma sin tratar la raíz, porque mientras tu corazón esté vacío de la presencia del Espíritu, tus ojos van a seguir buscando llenar ese vacío con lo que sea que la carne ofrezca. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza no empieza en los ojos, empieza en el corazón, y el corazón no se limpia con fuerza de voluntad, se limpia cuando el Espíritu lo llena, cuando hay tanta presencia de Dios dentro de ti que ya no hay espacio para lo que el mundo ofrece. No porque te obligues a no quererlo, sino porque el Espíritu produce en ti un deseo de Dios que supera cualquier otro deseo. Esto es lo que significa andar en el Espíritu en esa batalla específica. No es decirte a ti mismo no lo haré con más intensidad cada vez que caes. Es cultivar tan profundamente la intimidad con el Espíritu que la atracción de la tentación pierda su intensidad. Es llenar tu mente con la palabra no como ritual, sino como alimento real. Es adorar cuando sientes el tirón de la tentación. No como técnica de distracción, sino como acto genuino de preferir a Dios sobre todo lo demás. Es orar en el momento de la presión, no diciendo Dios ayúdame a no caer, sino diciendo Espíritu Santo llena este espacio ahora mismo. Recuérdame quién soy en Cristo. Produce en mí el deseo de tu presencia más que el deseo de esto. Y cuando hagas eso consistentemente, cuando camines en esa dependencia, verás algo que nunca lograste con tus propias fuerzas, que la tentación pierde potencia, no de la noche a la mañana, pero gradualmente, con cada decisión de caminar en el Espíritu, en lugar de ceder a la carne, el poder de esa tentación sobre ti disminuye, porque los deseos de la carne no se combaten frontalmente, se desplazan siendo reemplazados por algo superior. Piensa en el área de las relaciones. ¿Por qué es tan difícil perdonar a ciertas personas? ¿Por qué puedes declarar con tu boca que ya perdonaste pero sentir que tu corazón no lo ha procesado? ¿Por qué cuando ves a esa persona que te hirió, o cuando escuchas su nombre, sigue habiendo algo en tu interior que se tensa? Porque estás intentando perdonar con la carne, y la carne no puede perdonar genuinamente. La carne guarda rencor porque el rencor le da poder. Le da la sensación de que lo que te hicieron fue tan grave que merece ser recordado, que el dolor que sientes justifica la distancia que mantienes, que el enojo que guardas es una forma de protección legítima. La carne convierte el dolor en identidad, y cuando tu identidad está construida alrededor de lo que te hicieron, perdonar se siente como traicionarte a ti mismo. Pero cuando caminas en el Espíritu,
Él produce en ti algo que tú nunca podrías producir solo: amor sobrenatural. No un sentimiento tibio que depende de que la otra persona sea amable contigo, sino el tipo de amor que Pablo describe en 1 Corintios 13, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor no sale de ti, sale del Espíritu en ti, porque el Espíritu te recuerda cuánto has sido perdonado, te hace consciente del peso de lo que Cristo cargó por ti. Y cuando esa verdad penetra realmente, cuando el Espíritu la hace real en tu corazón y no solo intelectualmente en tu cabeza, la ofensa que cargabas se vuelve pequeña comparada con lo que Cristo cargó por ti. ¿Hay alguien en tu vida a quien no has podido perdonar? No trates de forzarlo con tu voluntad, eso no funciona. En cambio, pídele al Espíritu Santo que haga en ti lo que tú no puedes hacer solo. Dile: Espíritu, yo no tengo la capacidad de perdonar esto con mis fuerzas, pero tú puedes producir ese perdón en mí. Hazlo. Y luego camina en esa dependencia, un día a la vez, hasta que el Espíritu produzca lo que prometió producir: amor, paz, benignidad. No porque la persona lo merezca, sino porque el Espíritu es fiel. Piensa en el área de la ansiedad. Vivimos en la generación más ansiosa de la historia registrada. Las estadísticas de trastornos de ansiedad, ataques de pánico, insomnio crónico por preocupación, están en niveles que ninguna generación anterior conoció. Y el problema no es solo médico ni psicológico. Tiene una dimensión espiritual profunda que los creyentes necesitan entender. La ansiedad en su raíz espiritual es la carne queriendo controlar lo que no puede controlar. Es tu vieja naturaleza diciéndote: si no controlas el futuro, estás en peligro. Si no puedes predecir lo que va a pasar, debes prepararte para lo peor. Si no tienes todo bajo control, algo malo va a suceder. Y entonces, tu mente empieza a generar escenarios. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si la enfermedad regresa? ¿Y si mis hijos se apartan de la fe? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todo lo que he construido colapsa? Y cada uno de esos pensamientos alimenta la espiral. Lo que muchos creyentes ansiosos hacen es intentar controlar su ansiedad con más control. Planean más. Se preparan para más escenarios posibles. Analizan más opciones. Y cuanto más intentan controlar, más ansiosos se sienten, porque el futuro simplemente no se puede controlar. Es un ciclo vicioso generado por confiar en la carne para resolver un problema que la carne misma creó. Pero Filipenses 4, 6, 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese versículo no te pide que entiendas cómo va a resolverse tu situación antes de tener paz. Te pide que entregues tu situación y luego recibas la paz que sobrepasa el entendimiento. Esa paz no viene de tener todo bajo control, viene de confiar en quien sí tiene todo bajo control. Andar en el Espíritu en el área de la ansiedad se ve así. Cuando la espiral de pensamientos empieza, en lugar de alimentarla con más análisis o ahogarla con distracciones, te detienes. Reconoces que estás intentando controlar desde la carne y activamente le cedes el control al Espíritu. Oras. No una oración formal y larga necesariamente. A veces es tan simple como: Padre, yo no puedo controlar esto. Tú sí. Confío en ti. Y luego declaras la palabra sobre tu situación. No como magia, como verdad en la que decides anclar tu mente. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y mientras haces eso consistentemente, mientras caminas en esa dependencia, el Espíritu produce paz. No porque la situación haya cambiado, sino porque tu corazón está anclado en algo más grande que la situación. Piensa también en el área del orgullo y el reconocimiento. Esta es quizás la obra de la carne más difícil de identificar, porque viene disfrazada de cosas que parecen buenas: ambición, liderazgo, visión, estándares altos. La carne quiere ser vista, quiere ser reconocida,
Quiere que su nombre esté asociado con los éxitos y distanciado de los fracasos. Y cuando no recibe el reconocimiento que cree merecer, se ofende, se resiente. Busca maneras sutiles de recordarle a los demás cuánto ha contribuido. En el contexto de la Iglesia, esta obra de la carne es devastadora. Líderes que compiten entre sí en lugar de colaborar. Ministerios que funcionan como reinos personales en lugar de servicio al reino de Dios. Creyentes que sirven siempre y cuando se les agradezca públicamente, pero que dejan de servir cuando nadie los nota. Todo eso es carne. Todo eso es la vieja naturaleza buscando su gloria en el lugar que solo pertenece a la gloria de Dios. Pero cuando caminas en el Espíritu, Él produce mansedumbre genuina, no falsa modestia que espera que alguien la contradiga, sino la humildad real que nace de saber que todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que has logrado, viene de la gracia de Dios, que no tienes absolutamente nada de qué presumir, porque hasta la fe que tienes es un regalo. Y cuando esa verdad está viva en ti, cuando el Espíritu la mantiene fresca en tu corazón, el deseo de reconocimiento pierde su urgencia. Puedes servir en la oscuridad, puedes dar sin que nadie lo sepa, puedes celebrar el éxito de otros sin sentir amenaza, porque tu recompensa no viene de los hombres, viene de Él. Y hay un área más que necesitamos nombrar, porque afecta profundamente a esta generación de creyentes: la identidad. Vivimos en una cultura que constantemente te dice que tu valor está en lo que produces, en lo que posees, en cuántos te siguen, en qué tan impresionante parece tu vida desde afuera. Las redes sociales son una máquina de comparación diseñada para hacerte sentir que siempre falta algo, que los demás tienen más, son más, logran más. Y esa comparación constante es combustible directo para la carne, para la envidia, para el descontento, para la necesidad de validación, para construir una imagen pública que no tiene nada que ver con quién realmente eres. Muchos creyentes están exhaustos de mantener esa imagen, de publicar la versión editada de su vida mientras por dentro están luchando con dudas, con pecados que no pueden vencer, con una fe que a veces se siente vacía. Y esa brecha entre lo que muestran y lo que viven es terreno fértil para la carne. Pero cuando caminas en el Espíritu, Él te ancla en una identidad que ninguna red social puede darte ni quitarte. Te recuerda quién eres realmente. Hijo o hija del Dios vivo, comprado por la sangre de Cristo, sellado por el Espíritu Santo, amado incondicionalmente, no por lo que produces, sino por lo que Cristo hizo. Y cuando esa identidad es real en ti, cuando el Espíritu la sostiene viva en tu interior, la necesidad de validación externa pierde su poder. Puedes usar las redes sociales sin ser controlado por ellas. Puedes celebrar a otros sin envidiarlos. Puedes ser honesto sobre tus luchas sin avergonzarte. Porque tu valor no fluctúa según los likes. Está fijo en la gracia de Dios. Ahora hay algo que necesitamos abordar directamente, porque sé que hay personas escuchando esto que están pensando: todo esto suena hermoso en teoría, pero ¿cómo se ve en la práctica? ¿Qué hago concretamente mañana por la mañana para caminar en el Espíritu? ¿Cómo se traduce este principio en decisiones reales durante un día real? Es una pregunta legítima y merece una respuesta práctica. Caminar en el Espíritu no es una experiencia mística reservada para los superespirituales. No requiere hablar en lenguas todo el día, ni tener visiones ni sentir escalofríos constantemente. Es algo profundamente práctico disponible para todo creyente en cualquier momento. Comienza con la orientación del día. Antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias, antes de procesar la lista de lo que tienes que hacer, dedica los primeros minutos de tu día a establecer tu dependencia del Espíritu. No necesitas una hora, necesitas intencionalidad. Ora. No necesariamente con palabras elaboradas. A veces es tan simple como: Espíritu Santo, hoy quiero caminar en ti. Guía mis pensamientos, guía mis palabras, guía mis reacciones. Yo no puedo vivir este día con mis fuerzas. Te necesito. Eso no es un ritual religioso. Es declarar desde el inicio de tu día que no estás confiando en la carne. Luego mantén una conversación continua con Él a lo largo del día.
No me refiero a orar formalmente cada 5 minutos con los ojos cerrados. Me refiero a vivir consciente de su presencia. Hablarle en tu mente mientras trabajas. Consultarlo antes de responder ese mensaje que te irritó. Pedirle dirección antes de tomar esa decisión. Reconocer su presencia en los momentos de gratitud. Eso es lo que significa andar. No un evento, una manera de moverse por la vida. Aprende también a ser sensible a sus impulsos. El Espíritu Santo habla. No siempre con voz audible, pero sí con impresiones, convicciones, paz o falta de paz. Cuando estás a punto de decir algo hiriente y sientes un freno interno, ese es el Espíritu. Cuando sientes una convicción sobre algo que sabes que no está bien, aunque nadie más lo vea, ese es el Espíritu. Cuando sientes paz para una decisión o inquietud para otra, ese es el Espíritu guiándote. Aprende a reconocer esa voz. Y obedece rápido, porque la obediencia rápida fortalece la sensibilidad al Espíritu, y la desobediencia repetida la embota. Llénate constantemente de la palabra, no como obligación religiosa, sino como alimento real. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hablar, para guiar, para transformar. Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar en la palabra es darle al Espíritu el material que Él usa para renovar tu mente. Cuanto más conoces la palabra, más herramientas tiene el Espíritu para guiarte con precisión. Y cuando caigas, porque vas a caer mientras vivas en este cuerpo mortal, no te quedes en el piso de la culpa. Arrepiéntete rápido, confiesa sin rodeos, y vuelve a caminar en el Espíritu. No permitas que la culpa te paralice durante días. El Espíritu no te condena para destruirte, te convence para restaurarte. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La condenación dice: fallaste, eres un fracaso, no tienes remedio. ¿Para qué seguir intentando? La convicción del Espíritu dice: caíste, pero hay perdón, levántate, yo te restauro, sigamos. Una voz te aleja de Dios. La otra te lleva de regreso a Él. Aprende a distinguirlas, y cuando escuches la voz del Espíritu llamándote de regreso, ve, sin demora, sin negociación, sin el ciclo interminable de prometerte que la próxima vez sí lo vas a lograr con tus fuerzas. Solo ve de regreso a caminar en Él. Y aquí está algo que pocas veces se menciona cuando se habla de Gálatas 5:16, pero que Pablo tenía muy claro cuando lo escribió. Caminar en el Espíritu no es solo una práctica individual. Tiene consecuencias colectivas que transforman comunidades enteras. Pablo no escribió esta carta para individuos aislados. La escribió para iglesias. Y justo antes del versículo 16, en el versículo 15, dice algo escalofriante. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Ves eso? Cuando la carne domina en una comunidad de creyentes, el resultado no es solo pecados individuales, es destrucción mutua. Es personas que se llaman hermanos en Cristo, destruyéndose entre sí con palabras, con divisiones, con chisme, con competencia, con orgullo herido que nunca se resuelve porque nadie está dispuesto a caminar en el Espíritu. Piensa en cuántos conflictos en las iglesias, en los matrimonios, en las familias cristianas, en los ministerios, no son conflictos teológicos ni doctrinales. Son conflictos carnales. Son dos carnes chocando, dos egos que no ceden, dos personas que están convencidas de que tienen razón y ninguna está dispuesta a soltar el control. Y la destrucción que eso produce es real. Familias rotas, iglesias divididas, ministerios destruidos, testimonios arruinados, todo porque nadie estaba caminando en el Espíritu. Pero imagina lo opuesto. Imagina un matrimonio donde ambos cónyuges están caminando en el Espíritu, donde los conflictos no se resuelven desde el orgullo, sino desde la mansedumbre que el Espíritu produce, donde el perdón no es una negociación, sino una expresión natural del amor que el Espíritu genera, donde la comunicación no es una batalla por tener razón, sino una búsqueda genuina de entenderse,
Ese matrimonio no es perfecto, pero es diferente, profundamente diferente, porque tiene un poder operando en él que ningún libro de autoayuda puede replicar. Imagina una iglesia donde cada líder está caminando en el Espíritu, donde las decisiones no se toman desde la ambición personal, sino desde la guía del Espíritu, donde los ministerios no compiten entre sí, sino que colaboran porque el Espíritu produce unidad, donde los conflictos se resuelven con la rapidez del perdón genuino, en lugar de arrastrarse durante años. Esa iglesia sería imparable. Su impacto en la comunidad sería real y visible. Porque cuando el Espíritu gobierna, la presencia de Dios se manifiesta de maneras que el mundo no puede explicar ni ignorar. Y eso comienza contigo. No con que convenzas a otros de que necesitan caminar en el Espíritu, sino con que tú lo hagas. Porque cuando un creyente genuinamente camina en el Espíritu, su transformación es contagiosa. Su paz en medio del caos llama la atención. Su capacidad para perdonar lo que parece imperdonable desconcierta al mundo. Su gozo, que no depende de las circunstancias, es una evidencia del poder de Dios que ningún argumento puede refutar. El mundo no necesita más argumentos a favor del cristianismo. Necesita ver creyentes que viven lo que proclaman, que cuando dicen que el Espíritu Santo vive en ellos, se nota, que cuando dicen que el amor de Cristo los transforma, su conducta lo demuestra, que cuando dicen que tienen una paz que sobrepasa el entendimiento, su reacción ante las crisis lo confirma. Y todo eso solo es posible cuando estás caminando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Hay una última dimensión de este versículo que quiero que lleves contigo porque creo que es la más liberadora de todas, y es esta. Gálatas 5:16 no es una ley más, no es un estándar adicional que ahora tienes que alcanzar. Es una invitación a la libertad más real que jamás hayas experimentado. Pablo lo escribió en el contexto de una carta sobre libertad. Toda la carta a los Gálatas es un grito por la libertad del Evangelio frente a la esclavitud del legalismo. Y el versículo 16 no rompe ese hilo. Lo continúa. Andar en el Espíritu no es una nueva forma de esclavitud espiritual. Es el camino hacia la libertad que Cristo compró para ti. Porque la carne te esclaviza. Cada vez que cedes a ella, cada vez que satisfaces sus deseos, te encadena más. El pecado prometió libertad y entregó esclavitud. La tentación prometió satisfacción y entregó vacío. La carne prometió que si cedías, esta vez te sentirías mejor, y lo único que produjo fue culpa, vergüenza y la necesidad de ceder otra vez para adormecer esa culpa. Eso no es libertad. Es la definición misma de esclavitud, pero el Espíritu te libera. Cada vez que caminas en Él, cada vez que dependes de su poder, cada vez que su fruto se manifiesta en tu vida, hay algo que se suelta adentro. Hay una ligereza, hay una paz, hay un gozo que no tiene explicación circunstancial. Hay una sensación de que estás viviendo para lo que fuiste creado, en el poder para el que fuiste equipado, en la dirección hacia la que fuiste llamado. Eso es libertad. Jesús lo dijo en Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No parcialmente libres, no libres con asterisco, verdaderamente libres. Y esa libertad no viene de vencer la carne con tus fuerzas. Viene de caminar en el Espíritu hasta que la carne pierda su dominio. Este es el versículo que Pablo escribió con urgencia para una iglesia en crisis. Pero también es el versículo que Dios escribió con precisión para ti en este momento de tu vida, en esta batalla específica que estás peleando. No como condena por todas las veces que has fallado, como invitación a una manera diferente de vivir, como promesa de que hay victoria disponible para ti, no por tus méritos, por su gracia, no por tu esfuerzo, por su poder, no por tu fuerza de voluntad, por su Espíritu viviendo en ti. Y cuando caminas en ese Espíritu, cuando lo haces de verdad, descubres que la vida cristiana no es lo que muchos han hecho de ella, una carga agotadora de intentar ser bueno suficiente. Es una vida de dependencia que produce transformación, una vida de rendición que genera libertad, una vida de comunión con el Espíritu que hace posible lo que humanamente es imposible.
La carne contra el espíritu es la batalla. Pero cuando andas en el espíritu, la batalla ya está ganada. Esa es la promesa. Esa es la verdad de Gálatas 5:16. Y hoy es tuya. Lleguemos al final de este mensaje con una claridad que quiero que lleves grabada en tu corazón. Porque después de todo lo que hemos visto juntos, después de desmenuzar cada palabra de este versículo, después de conectarlo con tu vida real en las batallas concretas que enfrentas cada día, quiero que el resumen sea simple y poderoso. Gálatas 5:16. No es una orden que te agota, es una promesa que te libera. No es un estándar que te condena cuando fallas. Es un mapa que te muestra el camino de regreso cuando te pierdes. No es una exigencia de perfección. Es una invitación a dependencia. Durante siglos, el enemigo ha logrado convencer a millones de creyentes sinceros de que la vida cristiana es una batalla que se gana con más esfuerzo, más determinación, más fuerza de voluntad. Y esa mentira ha producido una generación de creyentes exhaustos, derrotados que aman a Dios genuinamente, pero que viven con la sensación constante de no ser suficientes, de no poder alcanzar el nivel que se supone que deben alcanzar. Pero esa no es la vida que Cristo compró para ti. Él no murió para darte un estándar más alto que alcanzar con tus propias fuerzas. Murió para darte su espíritu, para que ese espíritu viviera en ti y produjera en ti lo que nunca podrías producir solo. La santidad no es el precio que pagas por la salvación, es el fruto de caminar en el espíritu que te fue dado gratuitamente. Elijo caminar en el espíritu. Esa frase que te pedí que escribieras al inicio de este video no es solo un comentario en YouTube. Es una declaración de guerra contra la vieja manera de vivir. Es tu renuncia formal a confiar en tus fuerzas para enfrentar lo que solo el poder de Dios puede vencer. Es el punto de partida de una vida que funciona de verdad, no solo en los días buenos, no solo cuando tienes energía, sino en los momentos de mayor presión, de mayor vulnerabilidad, de mayor tentación. El mundo en que vives fue diseñado para alimentar tu carne constantemente. Cada plataforma, cada algoritmo, cada impulso cultural está empujando en la dirección de tus deseos más bajos. Y en ese mundo, la única manera de vivir victoriosamente no es aislarte, no es desconectarte, no es protegerte con más reglas y más disciplinas externas. Es caminar en el espíritu con tanta consistencia que cuando la tentación llegue, y llegará, encuentre un corazón tan lleno de la presencia de Dios que ya no haya espacio para que eche raíz. Pablo escribió esto desde una cárcel romana. Lo escribió habiendo sido apedreado, azotado, naufragado, perseguido. Lo escribió como alguien que conocía el peso de la carne y el poder del espíritu, no como teoría, sino como experiencia vivida. Y cuando dice, andad en el espíritu, lo dice con la autoridad de quien lo hizo, con la certeza de quien descubrió que ese camino funciona, con la pasión de quien quiere que tú también lo descubras. Así que hoy, en este momento, independientemente de cuántas veces hayas fallado antes, independientemente de cuán profundas sean las raíces de ciertas batallas en tu vida, independientemente de cuánto tiempo llevas en ese ciclo de intentar, caer y volver a intentar, tienes una opción diferente delante de ti. No intentar más fuerte, depender más profundamente. No prometer que esta vez sí lo vas a lograr. Declarar que a partir de hoy caminas en el espíritu, no en tus fuerzas. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas con consistencia, verás en tu vida lo que Pablo prometió. Los deseos de la carne que una vez te dominaban comenzarán a perder su poder. No de golpe, pero gradualmente, día tras día, decisión tras decisión, el fruto del Espíritu crecerá en ti. Amor donde había indiferencia, gozo donde había angustia, paz donde había caos, paciencia donde había ira, mansedumbre donde había orgullo, templanza donde había descontrol. No porque tú seas extraordinario, sino porque el Espíritu que vive en ti lo es. Esa es la promesa de Gálatas 5:16, una verdad que lleva 20 siglos transformando vidas, una verdad que está disponible para ti ahora mismo,
Una verdad que no requiere que seas perfecto para funcionar, solo que estés dispuesto a caminar en dependencia del único que sí lo es. La carne contra el espíritu es la batalla de tu vida cristiana. Pero cuando andas en el espíritu, la batalla ya está ganada. Hoy comienza una nueva manera de vivir. Mas, si este video te bendijo, por favor compártelo con alguien que también necesite este mensaje. Hay creyentes en tu vida ahora mismo que están en ese ciclo de intentar y caer, que necesitan escuchar que hay un camino diferente. Sé el instrumento que Dios usa para que esa verdad llegue a ellos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo en la palabra de Dios de manera clara, profunda y práctica. Cada semana exploramos verdades bíblicas que transforman vidas cuando se entienden correctamente. ¿Qué tema o versículo te gustaría que estudiemos en profundidad en próximos videos? Déjalo en los comentarios. Los estaremos leyendo y tomando en cuenta. Gracias por llegar hasta el final. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y tu mente. Nos vemos en el próximo video.